¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Salimos? Viaje al puerto de la noche. El pasaje que nos merecemos a esta hora. En esta noche, en esta vida. Subite que nos espera lo mejor. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu. Doctora Lorena Pía Estorero. Lorena, buenas noches, gracias por recibirnos a esta hora. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a vos y a los que están escuchando. Y Bueno, muchas gracias por invitarme, obviamente. Sí. Yo tuve la suerte de recibirme de bióloga estudiando el caballito de mar. Y sí, es una especie muy carismática y que a todo el mundo le resulta simpática de alguna manera. Entonces siempre se interesan y preguntan, ay, ¿cómo es? ¿Y qué hace? ¿Y cómo vive? ¿Y qué come? Así que, bueno, por eso lo empecé estudiando hace 15 años, cuando recién me vine a San Antonio Este, y bueno, y siempre ahí retomándolo un poquito, nunca dejándolo de lado del todo. ¿y por qué fue, Lorena, vos ahora mirando para atrás, que bueno, tenés todo el conocimiento del Hippocampus patagonicus, pero por qué fue en principio que te atrajo este pez? Y me atrajo al mar. Yo soy originaria de Córdoba. Te escucho. Y Córdoba no tiene mar. Sí, Claro. se me va la tonada. Córdoba no tiene mar, pero bueno, siempre quise hacer biología marina y tuve la oportunidad en una de las últimas materias de mi carrera de venir a San Antonio Este a cursar unas materias y me quedé. Así que bueno, tuve la suerte de que me recibieran, de poder tener un director para hacer mi trabajo final, mi tesina de grado con esta especie. Y bueno, y después ya me vine a hacer el doctorado, y ya me instalé y tuve familia, así que ya no me voy más de San Antonio. Claro, te atrapó, además del caballito de mar, te atrapó todo lo otro. Lorena, en principio uno cree que el caballito de mar se lo encuentra en la zona de Mar del Plata y hasta San Antonio Este, no más al sur, ¿verdad? Y se encontraron algunos registros también en Puerto Madryn. Ah, mira. En realidad, el caballito este, Hippocampus patagonicus, se descubrió acá, en San Antonio Este, en la bahía de San Antonio, que es al norte del Golfo San Matías, y después se encontraron distintos registros, algunos en Puerto Madryn, y después, bueno, en Mar del Plata se vio que había otra población, y en realidad después se vio que llegaría hasta Brasil. Ah, mira, en aguas más Sí. templadas siempre. Sí. Los caballitos de mar en general se encuentran en aguas cálido-templadas y en aguas bien someras, ¿sí? En aguas que son cristalinas por ahí. Ajá. Uno cree también, vos correginos, Lorena, que no son de establecerse en profundidades, sino más cerca de la costa, ¿verdad? Sí, se encuentran a poca profundidad, asociados a algas, a esponjas, a distintos sustratos del fondo. Acá es muy común en la bahía, en los días que está la marea baja, que la gente va caminando y si se presta un poco de atención, seguro podés encontrarte algún caballito, o si haces un poco de snorkel, buceando un ratito, se pueden ver. Ajá. Estaba leyendo alguna bibliografía como para poder charlar mejor y bueno, veía que Hippocampus en griego está hablando de casi un monstruo marino, ¿o no? Sí, viene la palabra del griego, deriva de caballo y sí, monstruo marino. Y sí, es esta forma rara que tiene el caballito de mar. Sí que por ahí para los que no lo saben, es un pez, es un vertebrado, pero que tiene unas particularidades, tiene unas cuantas particularidades, Ya lo además creo. de su forma, ¿sí? ¿Cuáles son las particularidades? Entre otras, por ejemplo, también como el camaleón, cambiar un poco de color. Sí, cambia de color, se puede camuflar justamente. Generalmente son especies que viven muy quietas, ¿sí?
como te decía, con la cola agarradas de algas por ahí del fondo, donde se encuentran alimentándose, y entonces se mimetizan o se camuflan con el sustrato, ¿sí? Si están agarrados de un alga verde, entonces van a tomar un tono más parduzco, por ahí si están agarrados de alguna esponja más naranja, vemos que son caballitos más anaranjados, más amarillentos, tienen esa particularidad. Ajá. Y también lo más destacable, que son los machos los que quedan preñados, son los machos los que quedan embarazados, podríamos Ajá. decir. Ajá. Así que son los únicos organismos que ocurre eso. Claro, son enamoradizos, pero son muy fieles. Hay un poco de mito y un poco de verdad en eso. No me digas, no me destruyas el mito. Hay varios estudios en distintos caballitos de mar y bueno, uno de los primeros trabajos que se hizo en cuanto a reproducción y apareamiento mencionaba esto, de que los caballitos de mar serían fieles, que formarían parejas que serían fieles. Entonces eso fue llamó mucho la atención y se reprodujo en todos los medios y fue muy importante para la conservación, porque se decía de que si entonces se pescaba un miembro de la pareja, el otro se iba a morir de amor. Claro. Pero bueno, después se fueron haciendo más estudios en distintas especies y se vio que hay algunas que es así, que forman parejas estables, que son monógamos, pero hay otros que no, que son polígamos, ¿sí? Y bueno, cada uno de estos tendría sus ventajas, ¿sí? Los que son monógamos, que mantendrían una pareja estable sobre en el momento en que se reproducen, entonces tienen interacciones diarias, y se da por ahí en poblaciones que tienen muy baja densidad. Entonces es favorable el ser monógamo. Claro, claro. En poblaciones que son más abundantes, es más favorable ser polígamo. Claro. Entonces, eso depende de la especie de la que estemos hablando. Y bueno, y en nuestro caballito, en el hipocampus que se encuentra acá en la Patagonia, sabemos muy poco. Ese es el problema. El que está acá en San Antonio Este, a la población que se encuentra acá en San Antonio Este, Sí. Es reducida, tiene pocos individuos, es poco densa, entonces es muy difícil de estudiarla. Por ahí la población se encuentra muy fragmentada, entonces no encontrás muchos individuos. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se desconocen. Claro, claro. Pero sí se le asignan todas estas cualidades casi humanas desde afuera del agua. Hoy cuando yo hice el anuncio por Facebook, Caril Jones desde Gaiman decía que son el ejemplo de fidelidad y acabamos de destruir de hacer añicos ese mito. Lorena, No, en algunos sí y en otros no. Claro, cualquier similitud con la realidad humana es pura coincidencia. Cada uno sacará sus conclusiones. Totalmente. Lorena, bueno, hay algunos otros aspectos, como vos decías, que queda preñado el varón, pero hay también filmaciones de lo que es el cortejo para el apareamiento. Es realmente bellísimo. Sí, y es muy interesante. También depende de cada especie, tienen un cortejo y bueno, en el momento en que la hembra es la que le pasa los óvulos al macho, que tiene como una bolsa incubatriz, ¿sí? Donde van ingresando esos óvulos, se van fertilizando y ahí se van desarrollando los embriones. Y pueden tener muchísimas crías, pueden tener más de 200 crías. Entonces es muy interesante al momento del parto, cuando el macho empieza a tener como una serie de contracciones y se contrae y se ondula todo, como va liberando todas las crías al agua. Es algo muy lindo. Nosotros hemos mantenido en acuario algunos caballitos de mar para hacer algunas experiencias
y bueno, hemos tenido la suerte de observar esas cosas. Claro. Bueno, la otra, porque estamos encontrando características, forma de caballo, por eso se le dice caballito de mar, tiene una bolsa como si fuera un canguro, y además puede camuflarse como si fuera un camaleón. Pero la pregunta siempre, Lorena, es cómo se alimenta, qué relación tiene con el resto de las especies allí. Bien, es un pez que se alimenta de microcrustáceos, de cangrejitos muy pequeñitos, anfípodos, que se encuentran metidos entre las algas a las que vive agarrado el caballito de mar. Hemos estudiado un poco la alimentación acá en San Antonio, en la bahía de San Antonio, y bueno, y dependiendo del lugar donde se encuentre, se alimenta de las presas más frecuentes que encuentra. Pero si lo llevamos al acuario, entonces ahí hicimos unos experimentos y resulta que en acuario, donde no tiene que estar no tiene que estar pendiente de si lo predan o no, podría elegir algunas presas. No le daría lo mismo comerse un cangrejito que un anfípodo. Entonces, bueno, es interesante eso, como si bien es un predador oportunista, cuando las condiciones son óptimas, seleccionaría cuáles son las presas más preferidas, que a lo mejor le brindan más energía, ¿no? Claro, por lo que veo es más para succionar esa trompa que para morder, ¿verdad? Sí, sí, hace como una succión y chupa la presa. Por eso estos bichitos, estos organismos que yo te decía que se llaman anfípodos, son como más alargaditos, entonces son más sencillos de aspirar. Claro. Cuando los succionas, más que un cangrejo, que por ahí, si uno se lo imagina, tiene como las patas abiertas, entonces es más difícil que lo aspire. Claro. Les recuerdo a la audiencia que estamos en el fondo del mar, en San Antonio Oeste, a esta hora, hablando con la doctora Lorena Storero. Lorena, sin dudas que como en tantas especies, es más peligroso el ser humano que los predadores naturales del caballito de mar, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Todos los caballitos de mar están incorporados en las CITES, en la Convención esta Internacional para el Tráfico de Fauna y Flora Amenazados, y el caballito de mar patagónico está dentro de la lista roja de especies de la UICN, declarado como vulnerables, ¿sí? Son especies que son muy buscadas en otras partes del mundo, en China y Asia, son utilizadas para la medicina tradicional, utilizadas secas y en polvo. Y en estos lados del mundo lo que ocurre es que son utilizadas para vender secos como souvenir o para el acuarismo. Entonces, sí, el principal problema es el hombre. Y por otro lado, lo que es la pérdida del hábitat, ¿sí? Porque el caballito de mar, como te decía, es una especie que tiene muy poco movimiento, entonces con el crecimiento de la urbanización en las zonas costeras, con el crecimiento de la contaminación en las zonas costeras, hay pérdida del hábitat para esta especie y eso es lo más problemático. Claro, además, por ejemplo, uno supone que también en lo que es la pesca de moluscos también puede quedar dentro de las redes, ¿no? Sí, sí. Por ahí queda atrapado, pero lo que ocurre acá, caballitos, cuando hablas con los pescadores, que son los pescadores de costa, que de toda la vida han recolectado caracoles, pulpos, caballitos, ellos mismos te dicen que la población está disminuyendo, que antes encontrabas muy fácil cerca de la ciudad caballitos y ahora no. Entonces, sí, son especies que son muy vulnerables. Por eso, bueno, han surgido distintas iniciativas. En San Antonio Oeste, hace muy poquito se lo declaró Monumento Natural Municipal, con la idea esta de proteger al caballito de mar.
y sé que hay intenciones hay proyectos para declararlo especie protegida. Claro. Y eso es súper interesante porque, por un lado, esto que hablábamos al principio, que es una especie muy carismática, entonces nos sirve como especie bandera para hacer educación ambiental y para contarle a la gente justamente de la importancia de estas especies, pero también nos sirve como una especie paraguas que nos permite proteger el ambiente, ¿sí? Porque si protegemos al caballito de mar, pero no protegemos al ambiente, no sirve de nada. Claro, lo dejas sin ambiente al caballito de mar. Exactamente. Entonces, está bueno esto de que, bueno, protegiendo al caballito de mar, estamos protegiendo otro montón de especies. Totalmente. Porque hay caracoles, hay pulpos, como te decía, hay otros peces. Entonces, estamos protegiendo una diversidad muy grande, que es lo importante, porque son los bienes y servicios que nos brinda el ecosistema y de los que nosotros mismos vivimos. Lorena, no sé si nos quedó algo por charlar del Hippocampus patagonicus. No. Es un poco nombrar esas cosas, que sepan de estas maravillas que pueden observar acá muy cerquita, porque por ahí los turistas que vienen a las grutas, no saben que caminando un poco por la marea, como le decimos nosotros, de San Antonio, se pueden encontrar con estas cosas. Es simplemente caminar un poco más despacio y con los ojos abiertos y prestando atención, ¿no? Que por ahí el fondo del mar no lo vemos, pero hay tanta diversidad y tantas cosas para observar que es maravilloso. Doctora Lorena Pía Storero, muchísimas gracias por la charla. Es un placer poder contarle lo que a uno le gusta, lo que uno estudia y que la gente conozca un poco lo que uno está estudiando, ¿no? Y la pasión de uno. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.